Tema 1. Introducción y principios generales, parte 1. ¿Qué es la mecánica de fluidos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la mecánica. La mecánica es una rama de la física y, como bien sabéis, la física es la ciencia que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía, la materia, el tiempo y el espacio, así como las interacciones entre estos cuatro conceptos. Dentro de la física nos encontramos con la mecánica, que es la rama que estudia el movimiento y el reposo de los cuerpos, así como su evolución con el tiempo bajo la acción de fuerzas. Dentro de la mecánica vamos a tener situaciones de estática, que es la rama de la mecánica que estudia sistemas en equilibrio estático. Vamos a tener problemas de cinemática, que es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las fuerzas que lo originan. Y vamos a tener problemas dinámicos. La dinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las fuerzas que lo originan. Lo siguiente que vamos a hacer es definir lo que es un fluido. Y quizá la forma más fácil de definir un fluido es por contraposición con un sólido. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre sólidos y fluidos? Pues que los sólidos presentan resistencia a la deformación y los fluidos presentan resistencia a la velocidad de deformación. Es decir, si yo empujo la pared de mi cuarto, no se va a mover. Ya la empuje yo despacio o deprisa, porque esa pared presenta resistencia a la deformación. Ahora, sin embargo, si yo cojo un bote de miel y lo vierto sobre la mesa de mi cocina y ahora intento desplazar esa miel paralelamente a la mesa, pues si yo lo hago despacio me va a costar poco trabajo y si lo hago deprisa me va a costar más trabajo. Y además no va a ser lo mismo que yo intente desplazar miel a que yo intente desplazar agua. ¿Por qué? Pues porque los fluidos presentan resistencia a la velocidad de deformación. Esa resistencia está relacionada con una propiedad de los fluidos que se llama viscosidad. Una fuerza pequeña produce velocidades de deformación pequeñas, pero la deformación alcanzada puede ser grande si yo dejo que actúe el tiempo necesario. ¿Qué fluidos vamos a ver nosotros? Bueno, pues vamos a ver líquidos y gases. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre líquidos y gases? Pues que los líquidos son incompresibles y los gases son compresibles. Los líquidos tienen densidad constante, son incompresibles, adoptan la forma del recipiente que los contiene ocupando un volumen compatible con el suyo propio. Normalmente la densidad de un líquido es del orden de 1000 veces la densidad de un gas. Y por otro lado, pues los gases tienen una densidad que es no constante, son compresibles y ocupan todo el volumen disponible. ¿A qué se debe que los gases sean compresibles y los líquidos sean incompresibles? Pues fundamentalmente a la distancia entre sus moléculas. Habréis visto en química de primero una gráfica como esta. En el eje vertical tenemos las fuerzas intermoleculares, en el horizontal tenemos la distancia entre centros y vemos que cuando las fuerzas son positivas tenemos repulsión molecular y que cuando las fuerzas son negativas tenemos atracción molecular. El punto de corte lo hemos llamado D sub 0 y es del orden de 3 por 10 elevado a menos 10 metros. Bien. Vamos a calcular la distancia entre núcleos de un gas, por ejemplo, del oxígeno. Bueno, yo sé que 1 kilomol son 32 kilogramos, también sé que 1 kilomol son 6,024 por 10 elevado a 26 moléculas y la densidad del oxígeno es de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Kilomol se me va con kilomol, kilogramos se me va con kilogramos
y me quedan 2 por 10 elevado a 25 moléculas por metro cúbico. Si yo esto lo elevo a menos un tercio, obtengo una distancia que es del orden de 10 veces d sub 0. Es decir, en el caso del oxígeno estoy en la zona de atracción molecular. Y por eso los gases son compresibles, porque me permiten acercar las moléculas. Vamos a ver cuál sería el resultado si yo esto se lo aplico a un líquido, por ejemplo, al agua. Pues 1 kilomol son 18 kilogramos, 1 kilomol son 6,024 por 10 elevado a 26 moléculas y la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. El kilomol se me va con el kilomol, el kilogramo se me va con el kilogramo y obtengo 3 por 10 elevado a 28 moléculas por metro cúbico. Elevo a menos un tercio y obtengo una distancia que es aproximadamente igual a d sub 0. En el caso del agua estoy en la zona de repulsión molecular y por eso los líquidos son incompresibles, porque no me permiten que yo acerque más las moléculas. Hipótesis de medio continuo. En mecánica de fluidos vamos a suponer que trabajamos con puntos gordos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo me voy a fijar en un punto del espacio X, voy a tomar alrededor de este punto un pequeño volumen delta de omega que va a contener un elevado número de moléculas en su interior. La distancia entre las moléculas va a ser d. De forma que se va a cumplir que la distancia entre las moléculas va a ser mucho menor que delta de omega elevado a un tercio y a su vez mucho menor que L, donde L va a ser la longitud característica de mi problema. ¿Qué es la longitud característica de tu problema? Pues lo que hace que tu problema sea ese y no otro. Por ejemplo, si yo estoy estudiando el movimiento de un líquido en un conducto, me puedo preguntar cuál es la longitud característica del problema. ¿Será la longitud de la tubería o será el diámetro de la tubería? Bueno, pues veremos más adelante qué es el diámetro, porque diámetros pequeños normalmente implican Reynolds pequeño, y un Reynolds pequeño significa que el movimiento es laminar, y en ese caso el perfil de velocidades tiene este aspecto. Sin embargo, si el diámetro es grande, lo normal es que el Reynolds sea grande y el régimen es turbulento, con lo cual el perfil de velocidades va a ser plano. Como veis, que el diámetro tenga un valor u otro hace que el movimiento sea de una forma o de otra. Por eso el diámetro es la longitud característica de este problema. Otro ejemplo. Imaginaros que estoy interesada en calcular la fuerza de resistencia aerodinámica de un coche. Y me pregunto cuál es la longitud característica del problema. ¿Será la longitud de la carretera? ¿Será el diámetro de las ruedas? ¿Será la altura del coche? Bueno, pues veremos más adelante en el tema de análisis dimensional que la longitud característica de este problema es la raíz cuadrada del área frontal. Bien, pues la hipótesis de medio continuo lo que dice es que si yo tomo puntos gordos, es decir, en los que se cumple que D es mucho menor que delta de omega elevado a un tercio y mucho menor que L, entonces en cada instante el fluido ocupa de forma continua una región del espacio que vamos a llamar dominio fluido. Y sobre este dominio fluido se van a definir funciones continuas y derivables con la posición y con el tiempo, que vamos a llamar campos o variables fluidas. Ejemplos de estas variables fluidas, pues pueden ser la densidad, que la vamos a tomar como una media en ese volumen infinitesimal que hemos definido antes, la velocidad, que también será una media de las velocidades de las moléculas contenidas en delta de omega, o la presión. ¿Cómo se define la presión? Pues depende. Imaginemos la situación más sencilla, que el fluido está en reposo. Si el fluido está en reposo, yo puedo considerar que el fluido del lado A está separado del fluido del lado B
por una superficie infinitesimal diferencial de sigma. Esta sería la normal exterior a esa superficie. Bueno, pues en este caso, la fuerza que el fluido del lado A ejerce sobre el fluido del lado B tiene este aspecto, es perpendicular a la superficie. Y la presión se define como el módulo de la fuerza entre el área. Sin embargo, si el fluido está en movimiento, ya no podemos utilizar esta definición. ¿Por qué? Pues porque la fuerza ya no va a tener solamente una componente normal debida a la presión, sino que va a tener también una componente tangencial debida a la viscosidad, que no solo va a depender del punto X y del instante T, sino que también va a depender de la orientación de la superficie.